Gloria a Dios, aleluya. Bueno, vamos a grabar comienza, ahorita le pongo el otro. Como que no está trabajando. No sé qué pasa. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Qué hermoso adorar al Señor, hermanos. Nos hemos gozado. ¿Cuántos se han gozado? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Versículo 28 al 40. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. San Lucas capítulo 19, versículo 28 al 40. Esa es la palabra de Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderáis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatas el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Hasta ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermano. Entonces vamos a ponerle de tema: si estos callaran, las piedras clamarían, así como está en el versículo 40. Amén. Leyendo esa historia, hermanos, comenzando la historia, dice que Jesús envió a dos de sus discípulos. No sabemos a quiénes envió, ¿verdad? Pero Él envió a dos de sus discípulos, dice, a desatar un pollino, un burro, dice, y a traerlo, ¿verdad? O sea, mira, hermano, qué privilegio el del burro. Hay muchas historias y a veces cuentan así, chistes, por decir así, pero en realidad, sí, hermano, la verdad, el privilegio del burro fue grande porque Dios creó al burro, ¿verdad? Y con un propósito. Ni el burro sabía, él nunca había montado, hermano, pero él tenía ese privilegio de montar al Señor Jesús. Imagínense qué hermoso. Fue creado para algo muy importante, ¿verdad? Cuando iban los dos discípulos a desatar el burro, yo me imagino de que ellos dos iban hablando y diciendo: a ver qué nos dicen, si no nos regañan de desatar el burro, o ¿verdad? Porque pues
ellos solo obedecieron, ¿verdad?, al Señor. Les dijeron, vayan a desatar al pollino y tráiganlo. Si preguntan, pues dile que el Señor lo necesita. Entonces, imaginándome yo cuando ellos iban, me puse a pensar y dije yo, ¿será que van a pensar que nos lo estamos robando, verdad? Quizás, o no sé, pero ahí iban los discípulos, solo son mis pensamientos. Pero la Biblia dice de que del Señor es la tierra y su plenitud, y todo lo que en él habita. Entonces, dice también en Salmo 50:10, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. O sea que el Señor es dueño de todo, hermano. Del oro y de la plata también dice la Biblia, ¿verdad? Pero veamos, hermanos, leyendo ahí, voy a leer aquí el versículo 31, digo el 32, dice, y fueron los que habían sido enviados y hallaron, como les dijo, ¿verdad? Váyase al 35 y dice, y lo trajeron a Jesús. Está ahí en la historia, y lo trajeron a Jesús, dice, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. El versículo 35, hermano. Ahí podemos ver cómo Cristo es honrado, cómo Cristo, hermano, lo proclaman rey, ¿verdad? Allí dice la historia. Pero quiero que vaya conmigo, hermano, para que vea otros versículos paralelos a esto, el Mateo 21:7. Vaya conmigo a Mateo 21:7 para ver más detallado cómo van a aclamar al Señor Jesús ahí. Amén. Mateo, bueno, 21, yo creo del 21, 7. Bueno, leamos desde el 6. Sí, desde el 7 leamos, dice, lo tiene, Mateo 21:7, dice, trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima, y dice, la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Solo hasta ahí, hermano. Ahora regrese donde estábamos en Lucas 19, solo para ver más detalles cómo ellos proclaman rey, ¿verdad? El Señor Jesús ahí montado en el asno. Entonces, hermano, Cristo es aclamado como rey. Dice que allí en el versículo 37, dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte, yo me imagino que ya venían así, imaginémonos el monte ahí cuando venía el Señor. Dice que cuando ya bajaban, ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud, miren, toda la multitud de los discípulos, o sea, fue toda la multitud de los discípulos que gozándose, dice, mire qué lindo, hermano, gozándose, dice, comenzaron a alabar a Dios. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Amén. Amén. Cuando el Señor, hermano, cuando nosotros estamos con el gozo del Señor, nadie nos puede parar para alabar al Señor. Amén. Amén. Cuando usted y yo tenemos ese fruto del Espíritu Santo que es el gozo, nosotros podemos exaltar y no importa lo que digan los demás. Amén. Porque el gozo del Señor está en nosotros. Amén. Dice ahí que toda la multitud, era bastante, hermano, toda la multitud de los discípulos gozándose, dice, comenzó a alabar a Dios a grandes voces. Y mire qué tremendo es. A grandes voces. Allí yo me imagino una gran multitud, hermanos. Ahí habían fariseos, ahí habían judíos, gentiles, de todo. Pero dice ahí que toda la multitud de los discípulos comenzaron a alabar a Dios de una forma hermosa, hermano, gozándose ese gozo que se transmitió ahí. Yo me lo imagino, hermano, qué lindo, ¿verdad?
Gozándose, dice, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, porque ellos habían andado con el Señor Jesús y ellos habían visto, hermanos, sanidades, liberaciones, salvación. Amén, ellos amén. habían visto milagros, ellos habían visto los ciegos ver, los cojos andar. O sea, ellos tenían por qué alabar al Señor, ellos tenían por qué gozarse en el Señor y por qué aclamar los reyes, hermano, porque cuando nosotros sabemos que el Señor ha hecho maravillas en nuestra vida, que ha hecho favores en nuestra vida, nosotros nos gozamos, yo Amén. me gozo. Entonces cuando el Señor, cuando yo alabo al Señor, hermano, con ese gozo, es porque Dios ha hecho algo grande en mi vida. Entonces podemos ver aquí que ellos, dice ahí de que ellos lo alababan gozándose por todas las maravillas que ellos habían visto, que el Señor había hecho, ¿verdad? Cuando andaba ellos, como ellos estaban ahí con Él, dice, a grandes voces por todas las maravillas que habían hecho, hermanos. Miren qué interesante, hermano. A ellos no le importaron que gritaran a grandes voces. Amén. Dice, a grandes voces por todas las maravillas. Dice, miren cómo le dijeron, diciendo, ellos le dijeron así, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Cómo glorificaron al Señor ahí, hermano? Qué lindo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, queremos entrar en una adoración profunda al Señor, o cuando ellos entraron en esa adoración, ¿verdad?, al Señor allí para proclamarlo Rey, hermanos, y que todos estaban en un mismo sentir. Bueno, no todos, porque ahí dice que no, pero imagínense, hermano, que siempre que uno trata de buscar al Señor, de alabarle y adorarle, siempre va a haber una oposición. Miremos ahí en el versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Mire, hermano, porque como le digo, siempre el diablo nunca va a querer que usted le dé la alabanza al Señor. El diablo no va a querer que nosotros adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. El mundo tiene que darse cuenta, hermanos, que podemos gritar a los cuatro vientos y no nos da vergüenza, hermanos, de alabar al Señor y de decir que Él es el Rey sobre toda la tierra, el Rey de nuestra vida. Entonces ellos eso estaban haciendo, proclamándolo, pero siempre la crítica, las personas religiosas van a oponerse. Y uno de los fariseos dijo, ¿verdad? Dijo, reprende a tus discípulos. Imaginen lo que le dijo al Señor. Reprende a tus discípulos. Y aquellos estaban encendidos, hermanos, con gozo, alabando al Señor. A ellos no les importaba a nadie ni que los criticaran ni nada, pero ellos todavía le dijeron eso al Señor. Y en el versículo 40, que es donde nos vamos a enfocar un poquito más en esta tarde, le dice, respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Entonces, vemos de que como decía el pastor al principio, que el Señor quiere que los que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Él busca. Entonces, esos adoradores tenemos que ser nosotros, así como esta multitud, hermanos, alabarle, adorarle a aquel, ¿verdad?, al único Rey. Entonces, pero siempre, hermanos, porque el diablo nunca ha querido, él quisiera la adoración para él, ¿verdad? Eso lo sabemos todos, pero nunca se le va a poder dar, porque solo es aquel que se la merece, el que no comparte su gloria con nadie, Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, vino la crítica ahí, ¿verdad? Este fariseo, Señor, reprende a tus discípulos. Imagine lo que le dice. Entonces, hermanos, el Señor le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Es interesante, hermanos, ver cómo Jesús tomó este mineral, las piedras, como prototipo para darnos a entender de algo tan duro, ¿verdad? Como algo tan duro como las piedras pueden hablar. Efectivamente dice es algo figurado, ¿verdad?
pero efectivo. Sabemos que la piedra es dura, hermano. ¿Cuántos han recibido una pedrada? Yo cuando estaba chiquita yo tengo una cicatriz. Un niño me pegó y sí me dio aquí. Pero muchas veces a veces nos meten en los zapatos, ¿verdad? Las piedras y nos molesta. A veces las piedras son para molestar o para que, porque es algo duro y es algo también que es inmóvil, ¿verdad? Una pedrada ya queda la pedrada. Ajá, entonces, pero ese es un buen símil para decirnos que los más duros para el evangelio terminarán hablando de Jesús. ¿Cuántos de ustedes conocen a mucha gente que ustedes dicen, pero yo nunca pensé que aquel tan malo que era de aquel asesino esté hablando del Señor? Pero el Señor, hermano, el Señor de lo más vil escogió del mundo, dice, para avergonzar a los sabios. O sea, aquellos que uno no se imagina que van a hablar del Señor, aquellos más duros que tal vez se oponían al evangelio, ahora están predicando la palabra. Entonces se refiere a eso, hermano, que lo más duro para el evangelio terminarán hablando de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de piedra, hablamos algo duro, ¿verdad? Como les digo, y no, las piedras no tienen ningún movimiento y permítame que me estoy adelantando. Pero sabemos, hermanos, de que hablando de que esas personas que son muy duras, que a veces se oponen y terminan hablando del Señor, porque cuando el Señor cambia una vida, hermano, la transforma, ¿verdad? Esa piedra va a hablar del Señor después. Entonces, hermanos, sabemos que hoy no es tan fácil hablar del evangelio allá afuera, ¿verdad? Porque cuesta, porque el mundo en general anda detrás de otras cosas, anda detrás de otros dioses, de otras cosas, hermanos, materiales, ¿verdad? Sistemas materiales. Hermanos, pero a usted y a mí nos corresponde hablar de la palabra de Dios, nos corresponde, hermanos, ir a dar esas buenas nuevas, ¿verdad? Hablar de Jesús y su obra, hablar de lo que está pasando en el cielo ahorita, de lo que va a pasar aquí en la tierra, de la segunda venida del Señor, hablar de Cristo, que Cristo les ama, de hablarle al mundo. Entonces es tarea de usted y yo, hermanos, y sabemos que no es fácil porque mucha gente usted se le acerca, le habla la palabra y ellos no quieren oír, ellos no quieren escuchar, ellos están en otros asuntos, ¿verdad? Unos hasta les interrumpe uno, porque ellos están en sus quehaceres, en la visión que ellos tienen, pero ellos no quieren nada con Dios, hermanos. Y a veces se nos hace difícil, ¿verdad? Pero nosotros tenemos esa tarea, hermano, y más usted y yo que estamos conectados con la palabra, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, porque si usted y yo no lo hacemos, hermano, otro lo va a hacer. Amén. Entonces, también David, inspirado por Dios, se refirió a Jesús cuando dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Salmo 118, 22 dice eso. Y también, hermano, quiero que vaya conmigo a Mateo 21 a 42 y 43 para ver esto. Mateo 21, 42. Y 43. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Dice, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios, escucha esto, hermano, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Amén. Entonces, hermano, es interesante ver que en este versículo, por tanto
tanto os digo, dice, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda su fruto. O sea, es decir, como los judíos no predicaron, ¿verdad? Nosotros lo estamos haciendo, el pueblo de Dios lo tiene que hacer, o sea, los gentiles, que viene a ser el nuevo creyente regenerado, o sea, usted y yo, hermanos. En la historia que acabamos de leer, ¿verdad? Vimos ahí que habían discípulos y son todos los que comenzaron a adorar al Señor, pero ahí habían fariseos, había gente que también no adoró al Señor, ¿verdad? Entonces, ahí, hermanos, estaba otra parte que eran los gentiles. Y sabe que en esa parte que eran los gentiles, ahí estábamos nosotros, hermanos. Ahí estaban los que Dios iba a usar, ahí estaban esas piedras. Esas piedras éramos nosotros, hermanos, que sin tener ningún movimiento, que esas piedras que se pueden tirar para un lado y ahí quedan, hermanos, sin propósito, ¿verdad? Que a veces solo estorban el camino. Porque si usted va a un lugar y va manejando y hay una piedra en el camino, obvio que le va a estorbar. Pero a veces, en ese momento que estaban adorando al Señor ahí, también había esos gentiles, hermanos, que el Señor a eso se refería. Si ustedes no hablan, si ustedes no claman al Señor, entonces las piedras lo van a hacer. Entonces, hermanos, podemos ver que muchas veces hay piedras de tropiezo. A veces hay personas que sirven de piedras de tropiezo también. Pero hermano, cuando el Señor entra en esa vida, en esa piedra, y entonces esa piedra recobra vida, hermano, entonces el Señor va a usar esa piedra para honra. Esa piedra la va a usar el Señor para edificar. Esa piedra la va a usar el Señor para derribar gigantes, como hizo David. Esa piedra la va a usar el Señor como diamante, la va a hacer un diamante. Y es lo que el Señor ha hecho en nosotros. Nosotros éramos piedras, pero ahora, hermano, Dios quiere que ya no sigamos siendo piedras, que ahora no callemos. Usted no tiene que estar mudo para el Señor. Usted tiene que ir a proclamar, porque muchas veces la iglesia está muda, hermano, porque el diablo nos quiere callar para alabar, no quiere que usted levante las manos para adorar, no quiere que usted sea libre. Pero hermano, Dios se refería a eso, por eso el Señor le dijo, les aseguro, dice en otra versión, creo que la internacional, les aseguro que si estos callaran, las piedras hablarían. Por eso el Señor les dice así a ellos. O sea, o en otras palabras, déjenlos que me adoren ellos, porque si ellos no me adoran, porque el Señor no necesita, hermanos, que le adoremos. No se oye raro, pero en realidad el Señor tiene ahí arriba ángeles, arcángeles, serafines, querubines, adorándole día y noche. Entonces, pero nosotros le adoramos y le exaltamos por agradecimiento. Le adoramos porque Él cambió nuestra vida, porque Él nos transformó, porque yo estoy agradecido, porque Él ha hecho milagros en mi vida. Entonces, por eso yo le adoro, por eso debemos exaltarle. Entonces, hermano, el Señor convierte las piedras en diamantes. Imagine qué lindo, hermano, que el Señor dice en otro versículo, ya cuando el Señor nos transforma, ¿verdad? Porque pues dice que vosotros sois linaje escogido, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice, o sea, las virtudes, ¿verdad? Entonces el Señor nos transforma, nos redime, nos cambia y ahora somos diamantes para Él, porque miren la posición que nos pone hoy. Somos linaje escogido, hermano, somos real sacerdocio, no somos cualquier cosa, valemos tanto para el Señor, hermano, Él nos cuida como a la niña de sus ojos. Entonces, dice, y nos ha puesto para que vayamos y demos fruto, dice también en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. De esto se trata. Entonces, si el Señor nos ha tomado como linaje escogido, como real sacerdocio, imagínese usted en un lugar real, ¿verdad?
unas vestiduras reales y todo. O sea, así el Señor nos mira a nosotros. Aleluya. Dice, y que vayamos y anunciéis, dice, un anuncio, por eso Sí, dice, amén. Real Sacerdocio, Nación Santa, y que anuncies las virtudes. Entonces el Señor siempre nos ha llamado con un propósito. Amén. Anunciar. ¿Qué es un anuncio? Cristo te ama, hermano. Cristo te ama, amigo. Él ha transformado mi vida. Usted lo puede hacer allá en el trabajo. Usted lo puede hacer en la calle. Hermano, hay iglesias enteras, hay televisiones, hay radios, hay escritores con plumas escribiendo libros. O sea, la palabra se tiene que regar en todo el mundo. Entonces hay personas a pie, caminando, evangelizando, iglesias enteras, hermanos, proclamando las buenas nuevas, ¿verdad?, de salvación. Entonces nosotros, hermanos, somos los que tenemos que hablar, no callar, porque si usted y yo no lo hacemos, otro lo va a hacer. El Señor no quiere que lo haga otro, quiere que lo haga usted, que lo haga yo. Entonces, hermanos, ahora nos convertimos en piedras útiles. Miren, pueblo adquirido por Dios. Entonces, tenemos que saber que hay un mensaje que entregar, que hay una palabra que ir a decirle al vecino, hermano. Entonces, no callemos. Aleluya. Claramente, si ellos callaran, las piedras van a hablar. Entonces, no podemos, hermanos, estar callados, ¿verdad? Entonces, algunos de nosotros ahora somos representando las piedras hablando, ¿verdad? Que antes teníamos temor. Antes yo tenía temor de ir cuando recién me convertí, el pastor me mandaba a que fuéramos a discipular a los recién convertidos, y nos íbamos con 2 hermanas y nos íbamos a discipular, pero uno tenía vergüenza, no tenía temor, pena de hablar la palabra, hermanos, pero el Señor nos da la fortaleza, nos ayuda pues a hablar, a poder decir algo de la palabra de Dios. Cristo te ama, y empezábamos a hablarle. Entonces, pero así, hermano, el Señor nos transformó. Así que ahora, hermano, somos esas piedras hablando. Amén, ya amén. no tenemos ese temor por hablar la palabra del Señor. Amén. Entonces, sigamos hablando de Jesucristo, hermano, y sigámoslo haciendo, porque si usted y yo no lo hacemos, las piedras lo harán, o si no, otros lo harán. Amén. Amén. Entonces, ya voy terminando. Porque siempre me toman el tiempo a ellos, pero o quieren que siga 30 minutos más. Solo les dejo esto en mente, hermanos, que que no calle, hermano, porque a veces es verdad, uno le da vergüenza hablar en el trabajo porque tal vez uno no ande dando un buen testimonio, o porque a veces no saben que yo soy cristiano, entonces si digo que soy cristiano y me enojo mucho en el trabajo, y si le respondo mal a mi jefe, o si esto y lo otro, etcétera, etcétera, usted sabrá. Porque si en el trabajo saben que somos cristianos, tenemos que dar buen testimonio. Entonces, hermanos, no callemos. Y siempre alabemos al Señor así con ese gozo, que no nos importe gritarle al Señor que lo adoramos. Amén. Amén. Entonces, lo dejo con este pensamiento. Y sí, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde, y que el Señor nos ayude a proclamar, ¿verdad?, las buenas nuevas del Señor, a seguir hablando y a seguir dejándonos usar por el Señor, a que use esas piedras preciosas para hablar y predicar su palabra. Amén. 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 Aleluya.